Hola, buenos días a todos. Antes que nada, quería daros la bienvenida a esta facultad, concretamente en su salón de grado, donde vamos a proceder a la presentación del libro de Manuel Parodi Álvarez, Arqueología Española en el Norte de Marruecos. Queremos también dar las gracias al amable ofrecimiento por parte del Servicio de Publicaciones, o de Editorial Lucas, mejor dicho, de presentar esta obra precisamente aquí, y que, bueno, yo creo que mi amigo José María Oliva le queda muy claro que estamos, desde esta facultad, estaremos siempre absolutamente dispuestos a cualquier tipo de colaboración, de ayuda, de cualquier apoyo que necesite modestamente por nuestra parte. Bueno, cada vez que se lee un libro, cada vez que de alguna forma procedemos a la lectura de una obra, eso siempre debería generarnos una serie de reflexiones, una serie de meditaciones. Entonces, yo no voy a hablar tanto del libro en sí, porque entiendo que no debe ser ese mi papel, sino de comentar un poco las reflexiones que me han suscitado su lectura. La primera reflexión es el hecho de que la arqueología, naturalmente, es una disciplina científica, pero la arqueología también es una técnica profesional. Y como toda técnica profesional, se desenvuelve en un entorno político y necesita de un marco normativo. El entorno político, en este caso concreto y específico, viene dado por un fenómeno global a nivel mundial, un fenómeno llamado el colonialismo. En la frenética carrera que hubo por el reparto de África a finales del siglo XIX, todos sabemos que a España le tocaron las migajas, dado su situación de debilidad política y económica. Y si España pudo ejercer su dominación sobre el norte de Marruecos, se debió a que ninguna de las grandes potencias deseaba que cualquier potencial rival controlara el mismo. Gran Bretaña no quería que lo controlara Francia, Francia no quería que lo controlara Gran Bretaña, nadie quería que lo controlara Alemania, y lo que quedaba era España. Esta dominación política, concretamente sobre el norte de Marruecos, vino acompañada, y esto siempre ha sucedido en la historia, desde la época de Alejandro Magno, expansión imperial siempre ha estado estrechamente ligada y estrechamente relacionada con el afán de acumular conocimiento. Y en el caso concreto y específico del Marruecos español también fue así. La expansión colonial española por el norte de Marruecos estuvo muy vinculada a esa acumulación de conocimiento, y dentro de esa acumulación de conocimiento el pasado y el estudio del pasado jugaba un papel muy importante. Es lo que suena. Aquí hay que partir de una base. La arqueología en todo el marco geográfico de Oriente Próximo y el norte de África siempre estuvo muy ligada a los intereses imperiales. Por ese motivo, los ingleses excavaron en Egipto y en Irak, los franceses excavaron en Siria, los alemanes en una Turquía que formalmente era independiente, y los españoles en el único sitio donde podíamos excavar y donde no había ningún rival imperial, el norte de Marruecos. Esta campaña o esta labor de excavación arqueológica en modo alguno fue una actividad inocente. No se trataba solamente de una acumulación de conocimiento. Siempre había, porque siempre hay algo más. En este caso concreto es muy sintomático que los periodos más privilegiados fueran la época púnica, la época romana, la época visigoda y la época bizantina. Es decir, aquellas épocas en las cuales hubo una continuidad política entre la península y el norte de África. Por aquello de que continuidad política en el pasado justifica el dominio del territorio en el presente. Eso en cuanto al entorno político. ¿Qué podríamos decir del marco normativo? El marco normativo había que crearlo absolutamente desde cero, con más voluntad que medios materiales, y eso nos ha pasado siempre a lo largo de nuestra historia. Tenemos la eterna maldición de que tenemos más voluntad por hacer las cosas que medios materiales para hacerlas. Con más voluntad que medios, como digo, hubo todo un torrente legislativo que pretendió regular la práctica de la arqueología en el norte de Marruecos.
Los resultados, dado la precariedad de recursos económicos existentes, se centraron básicamente en Tamuda, en las cercanías de Tetuán, un antiguo enclave mauritano, y posteriormente un campamento de las legiones romanas. Pero por detrás de la política y por detrás de la normativa están las personas, siempre. Del mismo modo que en otros países europeos surgió una élite del conocimiento vinculada con los intereses imperiales, aquí también la tuvimos, aunque en menor escala, y esa élite del conocimiento estuvo muy relacionada con ese difuso sector al que llamamos genéricamente africanistas. Africanistas que tuvieron antecesores tan ilustres como Joaquín Costa y tuvieron también continuadores dignos de caer en el olvido. Aquí particularmente estamos hablando de Pelayo Quintero Atauri, muy vinculado a Cádiz, y de Tomás García Figueras, que posteriormente disfrutaría de un dorado retiro en Jerez de la Frontera. Es posible que la historiografía no les haya hecho justicia, pero en un entorno político que no destacaría precisamente por su carácter ilustrado, fueron de las pocas figuras que mantuvieron viva la llama del conocimiento. Y de alguna manera somos deudores de ellos, porque nunca olvidemos que en cualquier rama del conocimiento, y en la historia y en la arqueología también, siempre cabalgamos a hombros de gigantes. Estas son las reflexiones que de alguna forma nos ha suscitado el libro que se presenta. Libro escrito con dedicación y con profesionalidad por el señor Manuel Parodi Álvarez. Solamente nos resta felicitar al autor por la publicación de esta magnífica obra, agradecer a la editorial UCA que haya cometido la edición de la misma y desear a sus potenciales lectores provecho intelectual que lo encontrarán. Muchas gracias. Bien, le cedemos la palabra al señor José María Oliva Martínez como director de la editorial UCA. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir, muchas gracias, señor decano, por presidir el acto. También agradecer a los directores de colección, el profesor Vicente Castañeda y Juan José Díaz, la labor que realizan de la dirección de esta colección, la colección Atlante, este es el tercer número, y por supuesto también agradecer la presencia y felicitar al autor, el profesor Manuel Parodi, por esta magnífica obra que nos brinda, que para nosotros ha sido también un honor el poder publicarla bajo el sello Editorial UCA, ¿no? Bueno, y digo sello Editorial UCA porque la denominación actual de lo que fue en su momento Servicio de Publicaciones precisamente Editorial UCA, ese fue por lo menos el mandato del compromiso que me otorgó el rector cuando accedí al cargo hace 2 años y medio, de ir transformando lo que fue un servicio de publicaciones en una editorial, ¿no? Ya ese camino ya lo empezó a recorrer mi antecesor en el cargo, el profesor José Marchena, y bueno, pues yo intentaré culminarlo, ¿no? Muchas veces me preguntan ¿qué diferencia hay entre una editorial y un servicio de publicaciones, ¿no? Bueno, me gusta hacer la reflexión a veces en voz alta porque es la ocasión que tengo en las presentaciones de comunicarme con los demás. Y bueno, realmente yo creo que hay diferencias importantes, ¿no? Y yo destacaría 4 diferencias muy importantes que vienen marcando lo que es la línea de actuación actualmente en nuestra editorial UCA, ¿no? Una primera diferencia es el nivel de apertura que se espera. Un servicio de publicaciones normalmente se entiende que es un servicio interno que presta la propia universidad a profesores para que publiquen sus obras o también para el alumnado, ¿no? Ese sería un poco el concepto. La idea editorial, de alguna manera, frente a esa visión quizá más de andar por casa, más endogámica, es una visión más abierta, más universal, donde se espera que una gran parte de los autores y también de los lectores sean externos a la propia universidad. Yo creo que eso es un concepto inicial importante, ¿no? Que diferencia un servicio de publicaciones a una editorial. Otra diferencia importante es la diversidad de público, ¿no? Un servicio de publicaciones como parte de una universidad se espera que sea un servicio a la academia y en todo caso a la docencia, ¿no? Con libros que sean dirigidos
fundamentalmente a manuales o monografías científicas académicas, ¿no? Y evidentemente eso en una editorial también tiene una parte muy importante, una parte fundamental, pero también lo es el abrir camino a otros públicos, a un público más diverso, y el carácter divulgativo, cultural, tampoco se debe perder de vista, ¿no? Y si es posible, si una obra además es capaz de combinar ambos aspectos, pues mucho mejor, ¿no? Ahí tenemos una segunda diferencia. Una tercera diferencia quizás es el esfuerzo que tenemos que hacer constantemente por mejorar la calidad. Hablar de editorial, ya estamos hablando de ranking, posicionamiento, visibilización, en definitiva una competencia, nos guste o no, pero estamos en un mundo competitivo y eso nos obliga a ir depurando cada vez más la obra que se publica, a establecer filtros, procesos de evaluación, y ahí está claro que la evaluación por pares es quizás el elemento, el menos malo de todo el procedimiento de evaluación, ¿no? No solamente como filtro, sino sobre todo nuestra filosofía es que los libros que se publiquen cuando salgan sean mejor que cuando llegan, y ahí el diálogo con los referees y demás yo creo que también es importante, y eso es algo que además nos obliga nuestro reglamento. Y por último, una cuarta diferencia importante es el sentido comercial que tenemos que otorgar, es decir, cada vez más pues necesitamos de alguna manera que los ingresos sean lo máximo posible por las ventas, reducir los costes, pero eso no con un ánimo de lucro, ¿eh? Esa sí es una diferencia nuestra de una editorial universitaria, académica, de lo que puede ser una editorial privada. No es ánimo de lucro, pero sí disponer de fondos para poder mejorar nuestros servicios, ¿no? Porque como editorial pública que somos, pues también tenemos compromiso con aspectos como la sostenibilidad, la responsabilidad social, el compromiso, la solidaridad, el acceso abierto. Todos esos son compromisos que además cuestan dinero, y bueno, todos los ingresos que podamos alcanzar y disminución de costes pues va en beneficio también de esa línea, ¿no? En este caso, el libro que presentamos pues cumple todos los requisitos. Para empezar, el autor es un autor con que está vinculado a la Universidad de Cádiz, un autor externo, profesional externo, por lo cual cumple ese aspecto. Yo creo que el libro, a pesar de que está dirigido a la academia, también tiene un importante carácter divulgativo, de lectura fácil, y creo que eso es un valor del libro, con lo cual está abierto a distintos públicos. La calidad la tiene, ha superado de forma brillantísima el proceso de evaluación por pares, por tanto no podemos. Y por último, el sentido comercial también lo cubre. Estoy convencido que el libro se va a vender, y ya aprovecho la ocasión porque, aunque la librería Manuel de Falla no ha venido, pero Lucrecia, la técnico de Editorial Lucas, pues gentilmente se ha ofrecido a traer ejemplares, así que están a la venta aquí en las librerías, y también no solamente en papel, sino también en formato digital, ¿no? Y bueno, simplemente ya para finalizar mi intervención, decir que bueno, que el decano decía que era un placer colaborar con la Editorial Lucas. El placer también es para nosotros, sobre todo para nosotros, ¿eh? Hay que tener en cuenta que de las 5 últimas presentaciones de libros que hemos publicado, 3 las hemos hecho aquí, en pocos meses, y las 5 han sido sobre temáticas o bien de literatura o de historia, es decir, temáticas propias de esta facultad. Quiere decir esto que los agradecidos somos nosotros, el pensar que una gran parte, la mayoría, más del 50% sin duda, yo diría que el 60% de la producción que hacemos en la Editorial Lucas proviene de una forma u otra, nace en esta facultad, por tanto el agradecimiento es nuestro, y así quería hacerlo constar, y cada vez que tengo ocasión pues lo hago. Bueno, pues simplemente agradeceros la presencia, reiterar mis felicitaciones a los directores de colección y por supuesto al autor del libro. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Concedemos el turno de palabra al profesor Vicente Castañeda Fernández, como director de la colección Atlante de Estudios de Arqueología, Prehistoria e Historia Marítima. Bien, muchas gracias, señor decano. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto de presentación del tercer volumen de la colección Atlante. Una colección que tiene por objetivo publicar monografías relacionadas con la arqueología, con la prehistoria, con la historia marítima, desde un punto de vista amplio,
desde un punto de vista cronológico y que prima fundamentalmente el estudio del registro material para, a partir de ahí, obtener inferencias históricas que nos permitan reconstruir la historia. Y donde, como es lógico, trabajos como el que presentamos ahora, el libro de don Manuel Parodi, pues cumple, ¿no?, ese requisito, ¿no? También está, como es lógico, se incluyen pues trabajos historiográficos dedicados a la historia de la investigación de la arqueología. El título del tercer volumen que presentamos hoy es Arqueología española en el norte de África, Marruecos, 1900-1948. Y como les comentaba, bueno, pues es un libro que cumple con esos requisitos, ¿no?, que siempre hemos planteado dentro de la colección, ¿no? Desde que dirigimos, ¿no?, esta colección, tanto el profesor Díaz como yo, pues siempre hemos intentado publicar libros que sean de interés y también que sean atractivos, pero que no sean solamente de interés para un público especializado, sino que también queríamos ampliar el espectro a la sociedad en general, interesada también en estos temas. Es decir, también creemos que la función de la universidad es transferir el conocimiento científico que se genera en ella y transmitírselo a la sociedad. Creemos que este libro pues, cumple plenamente este objetivo. Es un libro bien estructurado, bien argumentado, muy trabajado, gracias a que el autor, ¿no?, pues, ha realizado un estudio muy interesante, muy laborioso, ¿no?, en muchas instituciones, diferentes instituciones de Marruecos, y junto a ello yo considero también que es un libro tremendamente ameno y fácil de leer, ¿no? Y eso pues conjuga muy bien todas las características que nos gusta siempre presentar en nuestra colección. Pienso y pensamos, ¿no?, que un libro como este tan solo podía ser realizado por un autor como Manolo Parodi, ¿no?, un amante y un entusiasta de todo lo que es el estudio de la arqueología en el ámbito del Estrecho, un enamorado de dos ciudades como Cádiz y Tetuán, donde se desarrollan muchos de los personajes y de las instituciones que se hablan en el libro, una persona con una gran formación histórica y arqueológica, y quizá lo que me gustaría resaltar es que es sobre todo un gran comunicador. Ahora ustedes lo escucharán, y es una persona que sabe transmitir muy bien la historia de la arqueología. Y eso lo ha plasmado muy bien en su libro. Este libro también viene también a llenar un vacío historiográfico. Realmente se conoce poco y hay estudios muy parciales pues, relacionados con lo que son las instituciones y las diferentes personas los pioneros de la arqueología norteafricana, española. Los trabajos de las investigaciones que realizaron autores, los pioneros, como decía, como César Luis Montalbán, Perello Quintero, Miguel Terrader, pues se conocen estudios parciales, concretos de ellos cada vez más, pero no existía una monografía como esta, donde se enlazara sus vidas, las instituciones, la historia, los avatares históricos, que han permitido comprender cómo actuaron y qué trabajos realizaron, sobre todo en una época tremendamente convulsa, en una época bastante difícil, y como siempre, con unos recursos económicos muy limitados. Realmente, bueno, como siempre lo digo, ¿no?, las humanidades siempre estamos en crisis, ¿no?, y en esta época, pues, era igual. En definitiva, bueno, pues, se trataba también de reconocer la labor que nuestro país, pues, también realizó en el norte de África, ¿no?, frente a otros modelos quizás, ¿no?, más conocidos, ¿no?, como por ejemplo las misiones arqueológicas francesas en el Magreb, que han tenido un ámbito de difusión mucho más amplio. Un trabajo que lo que pretendía también era profundizar y sobre todo, como decía, revalorizar ese desconocimiento que se tenía de la arqueología española en el exterior, que después de una serie de años que también cayeron en el olvido como consecuencia de la falta de investigación en todo lo que sería una arqueología africanista, pues ha vuelto, ¿no?, en los últimos años, gracias a convenios de colaboración internacional con el Reino de Marruecos, donde han colaborado diferentes instituciones, diferentes universidades, la nuestra en concreto también, ¿no?, proyectos e investigaciones muy valiosas, tanto del profesor Ramos como del profesor Bernal, en el norte de África, en coordinación con compañeros también marroquíes, y que en definitiva, bueno, pues
han permitido continuar esa labor que estos pioneros que se plasman en este libro realizaron ese primer momento. En definitiva, tampoco me quiero extender mucho más, ¿no? Solamente animar a la lectura de esta obra, felicitar al autor, Manuel Parodi, por el trabajo que nos presenta hoy, y en definitiva, si ustedes se introducen en la lectura de esta obra, les permitirá abrir un mundo tan desconocido como apasionante, que seguro que les facilitará, ¿no?, un conocimiento sobre un periodo del cual pues, hasta ahora pues, teníamos escasos conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Concedemos el turno de palabra al profesor José Juan Díaz Rodríguez, codirector de la colección Aldante. ¿Cuándo usted quiere? Gracias, muchas gracias. Me uno a los agradecimientos y a las felicitaciones que se han versado aquí en la mesa, y especialmente a las dirigidas al autor del libro, ¿no?, a Manuel Parodi Álvarez, que es historiador, que es arqueólogo, que pertenece al Colegio Ilustre del Colegio de Doctores de Licenciados de Sevilla, Huelva, y que fue doctor, bueno, ha sido doctor, es doctor europeo en Historia por esta Universidad de Cádiz, y que también está vinculado con esta institución a través de su grupo de investigación 440, siendo además también formando parte del grupo de investigación patrimonialización de los legados documentales y fotográficos de la arqueología española en la Universidad Autónoma de Madrid. Es una persona que, como ya se ha dicho, es un investigador, un historiador, un arqueólogo que transmite conocimiento, pero no solo transmite conocimiento a través de sus publicaciones, sino, como lo podrán ver ahora en unos minutos, cada vez que toma la palabra. Es una persona que cuida el lenguaje y que ese lenguaje lo utiliza para desprender sabiduría y socializar ese conocimiento. Porque si de algo podemos aprender de Manolo, es esa capacidad de estar siempre ofreciendo conocimiento a las personas que le rodeamos, ¿no?, y que estamos en contacto con él. Es una persona, como decimos, que se ha formado en distintas instituciones. Esa ambición que ha tenido por querer formarse, ¿no?, y por intentar siempre estar formando, le ha llevado a no solo estar en la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Cádiz, sino también ir a Italia, a Estados Unidos, a Portugal, a lo que sería el norte de África, como hemos visto, o como podremos ver en el libro, para estudiar allí, y también en formar parte de distintos tipos de colectivos de asociaciones profesionales. Entre ellas podríamos citar, pues, por ejemplo, lo que sería la Escuela Italiana de Arqueología en Cartago, o ser miembro de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, o también de distintos tipos de ateneos, ¿no?, en la provincia, donde es del Ateneo de Puerto Real, de Cádiz y de otras instituciones. Ese concepto de socializar, de transmitir el conocimiento, pues también lo vemos en su figura cuando lo vemos cada semana escribiendo esos artículos en periódicos digitales como los de Sanlúcar o Puerto Real, ¿no?, lo que nos ofrece siempre un ánimo a la lectura y al conocimiento del patrimonio de ambos municipios. Él, como hemos dicho, ha participado en distintos proyectos de investigación. Como arqueólogo ha dirigido distintas actuaciones y excavaciones arqueológicas, entre ellas, por ejemplo, la Carta Arqueológica del Término Municipal de Sanlúcar, donde actualmente reside. Y es allí también donde en los últimos años ha sido pieza clave para que en la provincia, no solo en Sanlúcar, sino en la provincia, incluso en lo que sería la Andalucía Occidental, empecemos todos a conocer y a saber el valor que tuvo lo que fue la primera circunnavegación del mundo, ¿no? Esa conmemoración que llevamos celebrando desde hace unos años, porque, como todos saben, ese viaje de Magallanes, Elcano y de toda la tripulación, pues estuvo desde llegó al final, bueno, partió en el año 19, ¿no, Manolo? 19, llegó hasta el 22, con lo cual pues han sido varios años de celebración y varios años en los que se ha puesto a Sanlúcar, a Andalucía, en el mundo, diciendo de dónde partió y a dónde llegó, ¿no?, y lo que se descubrió y lo que significó eso,
no solo para las monarquías hispánicas de aquel momento, sino también para la propia humanidad. Y en ese sentido se han trabajado desde Sanlúcar, desde la oficina que dirigió Manolo en su momento, pues se ha trabajado en esta efeméride de forma brillante. Eso también la ha llevado a entrar en contacto con otras instituciones, ¿no?, de pertenecer en esa red de universidades magallánicas, o a la Asociación Española de Estudios del Pacífico, o a la Fundación 500 Años de Veracruz en México. Es decir, al final tenemos una persona, este investigador, un investigador también universal, en el que no solo se centra en lo que es este territorio nuestro, sino que amplía sus conocimientos pues a todo el globo terráqueo. Eso también lo desarrolla en sus publicaciones científicas, cuando la aborda pues sus más de 20 de libros, o los 200 artículos publicados, o casi más de 1 millar de artículos de divulgación que tiene en su haber. ¿Todo eso cómo lo hace? ¿En qué tiempo? Bueno, pues dedicándole, porque es un apasionado al trabajo y a lo que sería la historia, ¿no? Y en ese sentido, pues los que nos honramos de ser amigos y compañeros y de trabajar con él en estancias como las que hemos tenido en el norte de Marruecos, cuando hemos estado trabajando en esos proyectos que comentaba anteriormente el profesor Castañeda, pues vemos cómo trabaja Manolo. Y eso le ha llevado pues a tener este libro, ¿no?, a meterse de lleno en los archivos del Museo de Tetuán, donde quedan los legados de cuando esos procesos que hubo de descolonización del protectorado español pues se quedaron allí y prácticamente no se habían vuelto a sacar hasta que Manuel Parodi pues volvió al Museo de Tetuán y empezó a redescubrir a la persona de Pelayo Quintero, y vio que no solo estaba Pelayo Quintero, sino que antes estaba Montalbán, y que después vino Miquel Tarrader, y que el Museo de Tetuán, en esos convulsos años, ¿no?, de estas primeras décadas del siglo XX, pues fue un epicentro de saber y de investigación en lo que era la zona del norte de Marruecos. Y en ese sentido nace este libro, que, dejándolo sin explicar, porque creo que tiene que ser la persona que lo ha escrito, pues seguro en sus textos, en sus lecturas, vamos a conocer de primera mano y nos vamos a imbuir en ese ambiente de hace 100 años, en los que pues distintas vicisitudes históricas y del momento pues llevaron a estos arqueólogos pioneros a gestionar el patrimonio. Una gestión del patrimonio que hoy, 100 años después, es lo que profesionalmente pues también se dedica Manolo Parodi, con lo cual volvemos a cerrar un círculo perfecto. En este sentido, pues solo termino pues animando a los asistentes a la lectura de este libro, porque seguramente van a aprender, como seguramente también aprenderemos de la presentación de Manolo. Muchas gracias. Muy bien, y finalizamos, como no podía ser de otra manera, concediendo la palabra al autor de la obra, el señor Manuel Parodi Álvarez. Muchas gracias, decano. José María, director de Editorial Lucas, muchas gracias. Profesores José Juan Díaz y Vicente Castañeda, amigos, muchas gracias. Es que me han venido a la cabeza los versos de Huequisolo, de Palabras para Julia, y eso no está preparado, aquello que decía, tendrás amor, tendrás amigos. Y es literalmente lo que, y de verdad, es lo que me ha venido. Es curiosa las asociaciones de ideas subliminales, ¿no?, por debajo de los líminas mentales y emocionales, ¿no? Claro, cuando uno tiene amigos, pues pasa esto, que hablan muy bien de uno y ahora no sabe uno cómo salir del trance, porque me han condenado tanto y yo no sé. Muchas gracias a todos, a la facultad, a la universidad y a la facultad. Aquí no podía estar mejor representada que por su decano, el maestro y colega Arturo Morgado, profesor Arturo Morgado, por como te dije antes, Arturo ser mi anfitrión, a la editorial Lucas, en la persona de su director, y quiero mencionar a sus técnicos, en especial al señor Cervera, que con tanto y buen empeño y celo ha puesto todo de su parte para que este libro esté aquí hoy, y a la colección Atlante, representada por sus directores, los profesores doctores Vicente Castañeda y José Juan Díaz,
amigos de tantísimos años, porque lo nuestro ya va siendo, ¿verdad? 32 años. ¿Vale? Y como se Juan, pues van para 20 con la tontería. Bueno, para 20 no sé, pero más de 15 sí que son. Y además de curro y de vernos en congresos, en avatares, y eso pues es muy grato. Y cuando digo tendrás amor y tendrás amigos, lo digo porque delante tengo familia directa, y tengo amigos y compañeros de otras aventuras profesionales, laborales y académicas, la Dirección General de Bienes Culturales, en distintos contextos de gestión del patrimonio, amigos de quienes he aprendido mucho, porque también los considero mis maestros, y además de familia y otros amigos, tengo amigos y paisanos, ¿no? de mi pueblo. Cuando uno es profeta en su tierra y hay representación varia, en este caso de Puerto Real, se siente uno todavía mejor. Y quiero también, además de a todos los que estáis aquí, de la facultad, del servicio de publicaciones, a los que veo jóvenes, por tanto, entiendo que encima sois alumnos, con lo cual os metéis en esta, cuando tenéis un rato y os metéis aquí, o sea que lo vuestro va siendo que no tiene cura, lo cual me alegro. Pues quiero no dejar de mencionar a los presidentes del Ateneo de Puerto Real, de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, por amigos también personales, por haber encontrado un hueco en sus también muy apretadas agendas, porque también lo vuestro tiene mérito, por estar aquí. Cuando toca cerrar el capítulo de agradecimiento, o irlo cerrando, evidentemente la familia, amén, de la que tengo aquí presente, la que por distintas circunstancias no ha podido venir o incluso ya no está, como mi padre, que es el alma pater de este libro, porque Tetuán y el norte de Marruecos formaron parte de su paisaje vital más íntimo, y por tanto, y también en el fondo del mío, desde pequeñito, ¿no? Que mi padre, cuando me contaba las batallitas de la mili, es que la hizo en Tetuán. Así que cuando vengan los mayores a contar batallitas de la mili, escuchadlas, porque nunca sabéis para lo que van a servir. Fijaros, a mí me han servido para ser doctor y publicar artículos y libros, y hacerlo de una manera sentimentalmente más redonda, no solamente desde un punto de vista académico, sino también desde un punto de vista sentimental, que sabemos que el científico, el historiador, el arqueólogo como historiador, debe ser objetivo, pero no está mal que las cosas, además de objetivas, sean cálidas, tengan una cierta calidez, porque el bípedo no solamente debe ser un animal erguido y omnívoro, sino que también debe moverse con aquello que Aristóteles entendía como la mejor de las inteligencias, que es la inteligencia emocional, que cuando se aplica a lo práctico a veces da hasta fruto. Y también dentro de ese capítulo de agradecimientos, por supuesto, a mis directores de tesis, mis maestros y queridísimos amigos, los profesores Darío Bernal, que no está aquí porque no está ni en la península, y José Ramos, Pepe Ramos, catedráticos, los dos de esta casa, Pepe que está cumpliendo con sus labores académicas y docentes en este edificio y que me dice que en cuanto pueda escaparse, pues sube, a los que también tengo el gusto, el placer y el privilegio de conocer desde hace muchos años y disfrutar de su amistad desde hace tanto tiempo, y que también son un más a la hora de que este libro esté en esa mesa o sobre esta mesa, quizá en las manos de alguno de vosotros que no están aquí, porque de la mano de los proyectos de investigación que ambos o por separado conjuntamente han dirigido en el norte de África, se han desarrollado muchas de las, no pocas, para no faltar la verdad, horas de estudio que han llevado a que se leyera esa tesis sobre la institucionalización del patrimonio arqueológico en el norte de Marruecos hace 4 años y medio en esa mesa, y a que finalmente haya habido algunos spin-off, disculpadme el anglicismo, de esa tesis, como la biografía de Pelayo Quintero publicada el año pasado por la editorial Almuzara, o esta monografía sobre la arqueología española en el norte de África que ahora publica la Universidad de Cádiz, a la que tanto le voy debiendo, y eso es de agradecer y de contar. Los prologuistas del libro, el doctor Javier Verdugo, aquí presente, y amigo, maestro, colega de avatares en varios continentes ya, porque ya van siendo varios continentes. Así que
es de agradecer, y el profesor Enrique García Vargas de la Universidad de Sevilla, que por su labor docente no puede acompañarnos hoy aquí tampoco presencialmente, y otros que me dejo en el tintero y que ruego se me disculpe, pero no me puedo y me quiero dejar en el tintero, a la familia Montalbán, a doña Mabel Montalbán, que ha hecho y sigue haciendo tanto por custodiar el legado de su abuelo César Ruiz de Montalbán y Mazas, el arqueólogo pionero de la arqueología norteafricana, marroquí, y a cuyo legado documental pertenece nada menos que la foto que ilustra la portada del libro, que ha sido, como otras muchas del interior, y tanta información cedida de manera completamente altruista para esta investigación, otras anteriores y otras en curso. A los paisanos de la villa de Uclés, que custodian celosa y cariñosísimamente el legado emocional y sentimental y la memoria de Pelayo Quintero, nacido allí. Que Pelayo Quintero naciera en Uclés demuestra que los gaditanos, como los de Bilbao, nacemos donde nos da la gana, literalmente hablando. Y at least, but not last, a mi querido amigo, el profesor Enrique González Cravioto, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Castilla-La Mancha, tristísimamente arrebatado por la barca hace ahora 4 años, que presidió en esta mesa ese tribunal de tesis, que junto a otros que he mencionado y algunos que se me ha quedado en el tintero, ha sido amigo y maestro, y a quien debo absolutamente, de manera total, la condición de doctor europeo en historia que se ha mencionado y la existencia de esta monografía a cuya memoria está dedicada. Enrique González es el gran maestro de la historiografía arqueológica norteafricana, y su escuela sigue viva en la obra y el trabajo de los profesores Carlos González, su hermano, y Elena González, su hija, que siguen manteniendo vivo el legado de la familia González y su línea de acción y trabajo en ambas orillas del estrecho de Gibraltar. No quería no cerrar con esta mención a amigos y maestros desaparecidos. Capítulo de agradecimientos larguísimos, se me quedan cosas en el tintero, me vais a disculpar. ¿Qué es lo que encontraréis si abrís las páginas de este libro sobre historiografía arqueológica del norte de África? Lo que yo he pretendido que se encuentre es, grosso modo, la historia de la arqueología del norte de Marruecos. El edificio, la trama, el entramado, la construcción de las estructuras de gestión del patrimonio arqueológico. Patrimonio arqueológico que, como todo el patrimonio, se cimenta en la protección, en la conservación, en la investigación y en la difusión. Quizá no siempre expresadas por ese orden, pero sí fundamentalmente en esos 4 pilares. Y que tiene todo y tanto que ver con cuestiones tan de rigor y tan ortodoxas como la propia existencia de estructuras administrativas, de estructuras de gestión, y con los personajes de esas estructuras de gestión. En unos tiempos, se ha dicho aquí, verdaderamente apasionantes y convulsos, como fueron los de la primera mitad del siglo XX, donde se conjugaron pues, la primera Guerra Mundial, la Guerra de Marruecos, la Segunda Guerra de África o Guerra de Marruecos, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Yo sinceramente no sé cómo lo hacían gente como Montalbán o Quintero, y ya Tarradell se encuentra la cosa más tranquilita, pero como personas profesionales como César Luis de Montalbán y Maza y Pelayo Quintero Atauri, verdaderos pioneros de la disciplina y padres de la arqueología española y marroquí, pudieron trabajar en condiciones de guerra. Es un estudio, o ha querido ser un estudio, sobre la construcción, el desarrollo de las estructuras de gestión del patrimonio, que son muchas veces las grandes olvidadas cuando hablamos de arqueología. En general, cuando hablamos del patrimonio, nos centramos en cuestiones fundamentales, en orden esparso, no por orden como la investigación o como la divulgación y la conservación. La gestión abarca todos esos campos. Las condiciones, en algunos casos verdaderamente pavorosas, en las que tuvieron que desempeñarse seres de carne y hueso, personas que sentían y sufrían como nosotros,
tales como Montalbán o Quintero, sus reacciones a veces enormemente creativas, y lo estoy diciendo de manera literal, a momentos de contrición total, forman parte del devenir de la construcción, desarrollo, establecimiento y continuidad de unas estructuras, las de gestión del patrimonio del norte de África, que son verdaderamente pioneras en el continente africano, que no tienen, y lo afirmo desde la subjetividad evidentemente, pero con convicción, nada que envidiar a otras estructuras de gestión del patrimonio en el norte de ese continente, y que se caracterizaron en buena medida por la forma enteramente desinteresada con la cual la España de la época, bajo distintos regímenes, porque además tenemos ahí un crisol desde la monarquía alfonsina de Alfonso XIII a la República, la Segunda República, al régimen que surge tras la Guerra Civil Española, digo, de la forma absolutamente no inocente, evidentemente desde el punto de vista político, pero desinteresada desde el punto de vista social, cultural y material, con la forma con la que se gestionó ese patrimonio arqueológico que en todo momento fue y siguió siendo marroquí. Hablamos, como bien se ha dicho, de arqueología colonial, pero hablamos por tanto de un momento determinado, pero hablamos de un momento en el que, contando con los escasísimos medios de los que se ha hablado y con esa vocación de infantería española que tiene la investigación en España, de siempre, porque aquí seguimos como los tercios, infantería española, ¿vale? Con la forma en la que esas personas de la administración, no solamente esas, pero esas personas de la administración, que son las que encontrarán ustedes en el libro, trabajaron con una total conciencia de su responsabilidad en la investigación, en la conservación, en la protección y en la difusión del patrimonio del norte de Marruecos por y para el Marruecos de la época, con anécdotas, con casos, con circunstancias que verdaderamente pueden resultar sorprendentes y nos pueden llevar incluso a reconsiderar algunos tópicos de la realidad colonial entendida de una manera ortodoxa y tradicional. Es la historia, por tanto, de una parte de la construcción de unas estructuras de gestión de las cuales, en buena medida, las estructuras actuales del Reino de Marruecos en materia de protección del patrimonio, de gestión del patrimonio, son herederas. Ahora que he dicho Reino de Marruecos, aprovecho para hacer el inciso de mencionar a los colegas marroquíes, sin los cuales tampoco habría sido posible llevar a cabo esta investigación, los profesores doctores Baraka Raisuni, por ejemplo, Ali Maate, o Mustafa Gotes, el gran historiógrafo del norte de Marruecos, y especialmente el amigo y colega doctor Mehdi Souak, director general de Bellas Artes del Reino de Marruecos, secretario que fue de ese tribunal de tesis en esta misma sala, ¿no? A todos los cuales me une una buena amistad real y continuada en el tiempo, ¿no? Y que trabajan con la misma vocación que aquellos maestros, Quintero, Tarradell, Montalbán, de los cuales ellos en buena medida son continuadores a la hora de considerar y gestionar el patrimonio arqueológico del norte de Marruecos. No quiero extenderme más. Estéticamente es la época de, si me permiten ustedes, la analogía de la película Casablanca, de la novela El tiempo entre costuras, si se me permiten las alusiones literarias y cinematográficas. Y es lo que ustedes encontrarán en las fotos de color sepia. Decía, creo que era Miguel Hernández, que decía que el tiempo se hará amarillo en nuestras fotos, ¿no? El tiempo amarilleará nuestras fotos, ¿no? Pues en esas fotos amarilleadas por el tiempo, encontrarán ustedes los rostros de esos personajes de carne y hueso que un día estuvieron en un aula como esta y miraron a alguien que les hablaba como le han hablado a sus profesores, o incluso este que está ahora en uso de la palabra, y que fueron ellos los que, por eso quizá de que en lugar de irse a otro sitio en su tiempo libre, se metieron en berenjenales como en que ustedes están ahora, fueron capaces de desarrollar una labor que es lo verdaderamente importante. No es el libro. El libro lo que trata es de, en la medida de lo posible, en esta magnífica edición de la Universidad de Cádiz, que pertenece a esta, permítaseme decir, estupenda colección de también la Universidad de Cádiz. El libro lo que trata es de recoger y hacer justicia a esos gigantes, como bien ha dicho el profesor Morgado, si no me equivoco,
parafraseando a Juan de Salisbury, a esos gigantes sobre los cuales intentamos cimentar nuestro conocimiento y nuestro trabajo. Yo no me extiendo más. Les agradezco a todos, familia, amigos, colegas, su presencia aquí, a los servicios técnicos, por supuesto, la posibilidad de hacer llegar este momento a todo el mundo a través de la realidad virtual que nos trasciende y puede ser, como les decía el profesor Viedma antes de comenzar el acto, puede ser un estupendo, magnífico complemento para la realidad real, valga la redundancia, y solo animarles, en la medida de lo que ustedes quieran, a acercarse, no digo ya a este libro, a la historia de la historia, a la historiografía, sea la historiografía arqueológica, sea la patrimonial en general, sea la historiografía moderna o medieval, porque en el fondo yo como historiógrafo no puedo no decir que es necesario comprender cada momento histórico para saber por qué pasaron las cosas. Y la historia que se hace en esos momentos históricos nos ayuda a entender muchas más cosas. Saber acercarnos a cómo era la cosmovisión de la gestión del patrimonio en los años 40 nos ayudará, y disculpen la obviedad, a entender por qué ese patrimonio se gestionaba de esa manera. Y a comprender que el adanismo, el cerismo ilustrado, ese que nos hace entender que estamos en el momento cero de la historia, en el fin de la historia hegeliana, cuando no es cierto, no nos lleva a ninguna parte. Solo intentando comprender el pasado, desde todas sus perspectivas, podremos manejar un poco mejor el presente. Y con eso quiero cerrar reiterando mi agradecimiento a la universidad, a su editorial, a esta facultad, a la colección Atlante y a todos ustedes por estar aquí arropándome tanto y tan bien como habéis hecho. Muchas gracias.